Pensé que mi cesárea sería el momento más feliz de mi vida. Nunca imaginé que la anestesia fallaría y me dejaría consciente, atrapada en mi propio cuerpo, mientras escuchaba al cirujano revelar un secreto que destruiría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Me llamo Ana. Tengo 32 años y vivo en Madrid con mi esposo Diego, o al menos así era hasta hace 6 meses. Diego es pediatra en el Hospital Universitario La Paz, uno de los mejores de España. Nos conocimos hace 7 años en una cena de amigos. Él acababa de terminar su residencia y yo trabajaba como ingeniera civil en una constructora. Fue amor a primera vista, de esos que solo ves en las películas. Nos casamos 2 años después en una ceremonia íntima en Toledo, solo familia cercana y amigos. La madre de Diego, Carmen, nunca me cayó bien del todo. Era una mujer elegante, de esas que miden cada palabra y cada gesto. Había sido directora financiera de una multinacional antes de jubilarse y tenía esa forma de mirar que te hacía sentir que siempre estaba evaluándote. Pero Diego la adoraba, era hijo único, y yo hice el esfuerzo de llevarme bien con ella. Los primeros 5 años de matrimonio fueron perfectos. Viajábamos, trabajábamos en nuestras carreras, disfrutábamos de la vida. Cuando finalmente decidimos tener un bebé, quedé embarazada casi inmediatamente. Diego estaba eufórico. Nunca lo había visto tan feliz. El embarazo transcurrió sin problemas hasta la semana 38. Fue un martes por la tarde cuando empecé a sentir contracciones irregulares. Diego insistió en que fuéramos al hospital inmediatamente, aunque yo le decía que probablemente eran falsas contracciones de Braxton Hicks. Pero él estaba nervioso, más de lo normal para un médico que había visto cientos de partos. En el hospital, el doctor Martínez, el ginecólogo que me había atendido todo el embarazo, revisó el monitoreo fetal y su expresión cambió. El bebé está en sufrimiento fetal, dijo con voz seria. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia. Ahora, todo sucedió muy rápido. Me llevaron al quirófano mientras Diego se cambiaba para entrar conmigo. Carmen apareció de la nada, algo que me pareció extraño porque no la habíamos llamado. Se quedó afuera de la sala de operaciones, pero alcancé a verla hablar con el doctor Martínez en el pasillo. Parecía preocupada, nerviosa. No tuve tiempo de pensar en eso. En el quirófano, el anestesiólogo, el doctor Ruiz, me explicó el procedimiento de la epidural. Vas a sentir un pinchazo y luego presión, pero en unos minutos estarás completamente adormecida de la cintura para abajo. También te vamos a dar algo para que estés relajada, pero consciente. Sentí el pinchazo en mi espalda y esperé. Las enfermeras preparaban el campo estéril. Diego estaba sentado junto a mi cabeza, sosteniéndome la mano. El doctor Martínez entró al quirófano y noté algo raro. Miró a Diego de una forma extraña, como si estuviera esperando algo. ¿Lista, Ana?, me preguntó. Lista, respondí, aunque mi voz temblaba. Comenzaron el procedimiento. Yo podía ver la pantalla de monitoreo del bebé, escuchar las conversaciones del equipo médico. Pero entonces, empecé a sentir algo que no debería sentir. Presión, sí, eso era normal. Pero también dolor. Al principio pensé que era mi imaginación. Luego el dolor se intensificó. Sentí el bisturí cortando mi piel, mis músculos. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Podía oír todo, sentir todo, pero no podía moverme, no podía hablar. El pánico se apoderó de mí. Estaba paralizada pero completamente consciente. Esto no puede estar pasando, pensé. Intenté mover mis dedos, mis labios, cualquier cosa para alertarles que algo estaba mal. Nada. ¿Cuánto tiempo llevamos? Escuché la voz del doctor Martínez. 12 minutos, respondió una enfermera. Diego, ¿estás bien? Te ves pálido, dijo el doctor Martínez. Estoy bien, respondió mi esposo, pero su voz sonaba tensa. Es solo que, después de la última vez, estoy nervioso. Mi mente gritaba, la última vez. ¿De qué estaba hablando? Entiendo, dijo el doctor Martínez, y su tono era extraño, cómplice. Pero esta vez es diferente. Ana no sabe nada. El doctor Ruiz, el anestesiólogo, interrumpió. Javier, ten cuidado con lo que dices. Relájate, Miguel, respondió el doctor Martínez. Ella está completamente sedada. No puede oírnos. Pero sí podía.
Cada palabra era como un puñal en mi pecho, compitiendo con el dolor físico de la cirugía. De todas formas, continuó el doctor Martínez mientras trabajaba, Carmen se aseguró de que todo quedara en silencio hace 8 años. Mateo debe tener. ¿Qué? 9 años ya. Sentí que el mundo se detenía. Mateo, ¿quién era Mateo? 8, corrigió Diego con voz apenas audible. Cumplió 8 en marzo. Increíble cómo pasa el tiempo. ¿Y Lucía, cómo está? ¿Sigue viviendo en Sevilla? Sí. Ella está bien. Tiene pareja ahora. El niño lo ve como su padre. Mejor así, comentó el doctor Martínez. Tu madre tuvo razón. Si Ana se hubiera enterado antes de casarse contigo que ya eras padre, probablemente habría huido. Las mujeres son complicadas con esos temas, no podía respirar. O tal vez sí estaba respirando pero sentía que me ahogaba. Diego tenía un hijo. Un hijo de 8 años. Llevábamos casados 5 años. Todo el tiempo que estuvimos juntos, él tuvo un hijo que nunca me mencionó. Ya casi terminamos, dijo el doctor Martínez. El bebé está bien. Enfermera, prepara para extraer. Escuché el llanto de mi hijo. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero todo lo que podía pensar era en las palabras que acababa de escuchar. Mi hijo tenía un hermano mayor que yo no sabía que existía. Es un niño hermoso, dijo una enfermera. Diego, ¿quieres cortarle el cordón? Sí, claro. Mientras Diego se ocupaba de nuestro hijo, el doctor Martínez siguió hablando. Carmen me llamó ayer. Quería asegurarse de que todo saliera bien hoy. Todavía se siente culpable por haberte presionado a mantener el secreto. Mi madre solo quería protegerme, respondió Diego, defensivo. Lo sé, lo sé. Y técnicamente no hiciste nada malo. Lucía fue quien desapareció cuando estaba embarazada. Tú la buscaste por años. No es tu culpa que cuando la encontraste, ella no quisiera que formaras parte de la vida del niño más allá de la pensión. Pero debí decírselo a Ana, murmuró Diego. Cada día que pasaba era más difícil. Al principio éramos novios, pensé que era muy pronto. Luego nos comprometimos y no quería arruinar el momento. Después estábamos planeando la boda, y así pasaron los años. Cuando quedó embarazada, menos podía decírselo. Mi madre me dijo que esperara hasta después del nacimiento, pero ahora tienes 2 hijos y una esposa que no sabe nada, completó el doctor Martínez. Amigo, eventualmente ella se va a enterar. Estas cosas siempre salen a la luz. Lo sé. Dios, lo sé. Pero ¿cómo se lo digo? Oye, amor, ¿recuerdas esos sábados que te decía que iba al gimnasio? En realidad iba al parque a ver a mi hijo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos ahí mismo en esa mesa de operaciones. Los sábados. Todos esos sábados que Diego decía que iba al gimnasio con sus amigos de la universidad, yo estaba en casa, feliz, confiando en él, mientras él iba a ver a un hijo que me ocultaba. Vamos a cerrar, anunció el doctor Martínez. Diego, ve con tu hijo a neonatología para los chequeos de rutina. Nosotros terminamos aquí. Diego se fue, y yo quedé sola con el equipo médico, todavía paralizada, todavía en agonía física y emocional. Las lágrimas corrían por mis mejillas pero nadie lo notaba. O tal vez sí, pero asumían que era por el parto. Pobrecita, dijo una enfermera, limpiándome las lágrimas. Las hormonas después del parto son terribles, ¿verdad? Si tan solo supiera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, empecé a sentir que la anestesia hacía efecto correctamente. La parálisis se fue desvaneciendo, pero también la consciencia. Me hundí en un sueño profundo, agotada por el trauma físico y emocional. Desperté en la sala de recuperación varias horas después. Diego estaba sentado junto a mi cama, sosteniendo a nuestro hijo. Cuando me vio abrir los ojos, sonrió. Hola, mi amor. Te presento a Alejandro. Miré a mi bebé y sentí una oleada de amor tan intensa que me dolió. Pero cuando miré a Diego, todo lo que podía ver era un extraño. Este hombre que había compartido mi cama durante 7 años, que conocía cada centímetro de mi cuerpo, que había llorado conmigo cuando tuvimos un aborto espontáneo el año anterior de lograr este embarazo, era un completo desconocido. ¿Estás bien?, me preguntó, preocupado por mi expresión. Quise gritarle. Quise exigir la verdad ahí mismo.
Pero algo me detuvo. Tal vez era el agotamiento. Tal vez era que necesitaba tiempo para procesar. O tal vez, en el fondo, todavía esperaba haber escuchado mal, que todo fuera una alucinación causada por la anestesia fallida. Estoy cansada, murmuré. Descansa. Yo me quedo con Alejandro. Cerré los ojos pero no pude dormir. Mi mente no dejaba de reproducir esa conversación una y una vez. Mateo. 8 años. Lucía en Sevilla. Los sábados en el parque. Carmen sabía. El doctor Martínez sabía. Todos sabían excepto yo. Los siguientes días en el hospital fueron una tortura. Diego era el esposo perfecto, atento, amoroso. Su madre Carmen venía todos los días con comida casera, regalos para el bebé, palabras dulces. Cada vez que la miraba, quería confrontarla. Ella había orquestado todo esto. Según lo que escuché, ella fue quien le dijo a Diego que mantuviera el secreto. El cuarto día, Carmen se quedó sola conmigo mientras Diego había salido a hacer trámites de nacimiento. Ana, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, me dijo mientras arreglaba las flores en mi mesita de noche. Eres una madre maravillosa y una esposa ejemplar. Diego tiene mucha suerte de tenerte. Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Eres exactamente la clase de mujer que siempre quise para mi hijo, estable, educada, de buena familia. Alguien que entiende lo importante que es la reputación y la discreción. Esa última palabra me golpeó como una bofetada. Discreción. Estaba hablando en clave, ¿verdad? Estaba insinuando que yo sería lo suficientemente discreta para aceptar el secreto si alguna vez me enteraba. Carmen, dije lentamente, ¿hay algo que creas que deberías saber? Sobre Diego, sobre tu familia, sobre cualquier cosa. Vi un destello de pánico en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente. No sé a qué te refieres, querida. Diego es un libro abierto, mentirosa, pensé, pero solo sonreí. Tienes razón. Debo ser las hormonas. Nos dieron de alta una semana después de la cesárea. En casa, caí en la rutina de cuidar a Alejandro, pero cada momento libre lo dedicaba a pensar en cómo descubrir la verdad. No podía simplemente confrontar a Diego con lo que había escuchado. Primero necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. 2 semanas después del parto, mientras Diego estaba en el hospital trabajando, empecé mi investigación. Primero revisé nuestras cuentas bancarias compartidas. Todo parecía normal. Luego recordé que Diego tenía una cuenta personal de cuando era soltero, una que casi nunca usaba. O eso me había dicho. Encontré sus estados de cuenta en su estudio. Mi mano temblaba mientras los revisaba. Y ahí estaba. Una transferencia mensual de 1.200 euros a una cuenta con el nombre L. Sánchez. 1.200 euros. Cada mes. Durante los últimos 8 años. Hice un cálculo rápido. Casi 120.000 euros. Diego le había dado casi 120.000 euros a esta mujer en 8 años. Seguí investigando. En su laptop encontré una carpeta oculta con fotos. Fotos de un niño que se parecía exactamente a Diego. Los mismos ojos castaños, la misma sonrisa torcida, hasta el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda. El niño estaba en un parque, en una playa, soplando velas de cumpleaños. En algunas fotos había una mujer joven, bonita, de cabello oscuro. Lucía, asumí, las fotos estaban fechadas. La más antigua era de hacía 6 años, cuando el niño tenía unos 2 años. La más reciente era de hace 3 meses. Diego había visto a este niño hace 3 meses. Yo tenía 7 meses de embarazo y Diego había ido a ver a su otro hijo. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, actuó completamente normal. Cenamos, cuidamos a Alejandro juntos, vimos una serie en Netflix. Todo el tiempo yo pensaba, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes mirarme a los ojos y actuar como si nada? Al día siguiente era sábado. Diego anunció que iba al gimnasio. ¿Quieres que me quede?, ofreció. ¿Puedo entrenar otro día? No, ve, le dije con una sonrisa falsa. Necesitas tiempo para ti. Alejandro y yo estaremos bien. Tan pronto como se fue, puse a Alejandro en su cochecito y lo seguí. No fue difícil.
Diego no tenía idea de que sabía algo. Conduje detrás de él, manteniéndome a una distancia prudente, hasta que llegó a un parque en el barrio de Chamberí. No era el gimnasio. Lo vi estacionarse y caminar hacia el área de juegos. Y ahí estaba, el niño de las fotos. Mateo. Corrí hacia Diego gritando, «Tío Diego. Tío Diego, tío». Le decían tío. No papá, tío. Diego lo levantó y lo abrazó. Los vi jugar durante 1 hora. Diego empujaba el columpio, jugaba fútbol, reía. Una parte de mí se rompió al ver eso. Era un buen padre. Podía ser un buen padre. Pero había elegido ser un padre secreto. Después del parque, vi a la mujer de las fotos, Lucía, aparecer. Ella y Diego hablaron brevemente. No parecía romántico, más bien, formal, como dos personas que comparten una obligación. Ella se llevó al niño y Diego se quedó ahí, viéndolos irse, con una expresión de tal tristeza que casi sentí lástima por él. Ya sí. Conduje a casa antes que él. Cuando llegó 1 hora después, sudoroso con su bolsa del gimnasio, no dije nada. Solo sonreí y le pregunté cómo había estado su entrenamiento. Bien, mintió. Agotador, pero bien. Esa noche, después de que Diego se durmiera, me quedé despierta mirando el techo. Tenía que tomar una decisión. Podía confrontarlo ahora con lo que sabía. Podía divorciarme, podía quedarme y pretender que no sabía nada. O podía seguir investigando hasta tener toda la verdad. Elegí la última opción. Durante las siguientes 2 semanas, contraté a un investigador privado. Se llamaba Roberto Sanz y tenía una pequeña oficina en el centro de Madrid. Le conté todo y le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre Lucía Sánchez y su hijo. Los resultados llegaron 1 semana después. Lucía Sánchez, 32 años, enfermera en un hospital en Sevilla. Madre soltera hasta hace 2 años cuando empezó una relación con un maestro de escuela, llamado Pablo Morales. Mateo Sánchez, 8 años, estudiante de tercero de primaria, vive con su madre y su padrastro en un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Triana. Pero lo más interesante era la historia completa. Lucía y Diego se habían conocido durante la residencia de Diego. Ella era enfermera en el mismo hospital. Tuvieron una relación de 6 meses. Cuando Lucía quedó embarazada, Diego tenía 24 años y estaba aterrado. Según los informes del investigador, basados en entrevistas con amigos comunes de la época, Diego le pidió que abortara. Lucía se negó. Discutieron. Y un día, Lucía simplemente desapareció. Se mudó a Sevilla sin decirle a nadie, cambió su número de teléfono, cortó todo contacto. Dio a luz sola. Crió a Mateo sola durante 2 años. Hasta que Diego, según su madre Carmen, la encontró. Carmen había contratado a un investigador privado. Cuando la encontraron, Lucía dejó muy claro que no quería a Diego en sus vidas más allá de la pensión alimenticia. Pero Carmen, siendo Carmen, lo arregló todo. Convenció a Lucía de firmar un acuerdo. Diego podría ver al niño 1 vez al mes, pero solo como tío. A cambio, Diego pagaría generosamente, muy por encima de lo que cualquier corte hubiera ordenado. Y lo más importante, total discreción. Nadie podía saber. Especialmente no yo, cuando eventualmente entrara en la vida de Diego. El investigador también descubrió algo más. Yo no era la primera novia seria de Diego después de Lucía. Había habido otra mujer, una abogada llamada Patricia, con quien Diego había estado comprometido hace 6 años. Pero cuando Patricia se enteró de la existencia de Mateo, rompió el compromiso inmediatamente. Eso fue, cuando Carmen decidió que el secreto debía mantenerse a toda costa. Con toda esta información, finalmente estaba lista para confrontar a Diego. Pero primero necesitaba hablar con alguien. Necesitaba hablar con Lucía. Contraté una niñera para Alejandro por un día y tomé el tren AVE a Sevilla. 3 horas después estaba parada frente al hospital donde Lucía trabajaba. La esperé en la cafetería hasta que terminó su turno. Cuando la vi, quedé sorprendida por lo normal que se veía. No sé qué esperaba, tal vez una femme fatale o una villana. Pero Lucía era solo una mujer normal, cansada después de un turno largo. ¿Lucía Sánchez?, pregunté acercándome. Ella me miró confundida. Sí, ¿la conozco? No, pero creo que conoces a mi esposo. Diego Ramírez. Su rostro palideció. ¡Ay, Dios!
Tú eres Ana. Así que sí sabes quién soy. Siéntate, por favor, dijo señalando una mesa. Supongo que te enteraste. Nos sentamos y durante la siguiente hora, Lucía me contó su versión de la historia. Confirmó casi todo lo que el investigador había descubierto. Pero añadió detalles que hacían la historia más humana. Mira, Ana, dijo finalmente, yo no soy la villana aquí y Diego tampoco. Éramos dos personas jóvenes y estúpidas que cometieron un error. Cuando quedé embarazada, Diego entró en pánico, era comprensible, tenía 24 años y acababa de empezar su residencia. Pero la forma en que reaccionó me dolió. Así que me fui. ¿Por qué aceptaste que él viera a Mateo después? Por Mateo, respondió simplemente. Cuando creció y empezó a hacer preguntas sobre su padre, me di cuenta de que había sido egoísta. Diego quería estar en su vida. Carmen me ofreció un acuerdo que parecía justo. Mateo tendría un tío que lo visitaba y dinero para una buena educación. Y yo tendría paz. Pero Diego me mintió durante 7 años. Sí, asintió Lucía. Y eso es entre tú y él. Pero quiero que sepas algo, Diego es un buen hombre. Ama a Mateo, incluso si no puede ser su padre públicamente. Y sé que te ama a ti también. He visto cómo habla de ti en los pocos minutos que intercambiamos cuando recoge a Mateo. Entonces, ¿sabías de mí todo este tiempo? Supe cuando Diego se casó. Carmen me lo dijo. Me pidió que por favor mantuviera la discreción. Le dije que no era mi secreto que revelar, era de Diego. Esa conversación con Lucía cambió mi perspectiva un poco. No justificaba la mentira de Diego, pero al menos entendía la situación completa ahora. Volví a Madrid esa noche. Diego estaba preocupado. ¿Dónde estabas? Te llamé como 10 veces. Necesitaba pensar, dije. Diego, tenemos que hablar. Vi el miedo en sus ojos. Sabía. De alguna manera sabía que yo sabía. Ana, conozco a Mateo, dije directamente. Sé sobre Lucía. Sé todo. Diego se desplomó en el sofá, como si le hubieran quitado todas las fuerzas. ¿Cómo te enteraste? Le conté sobre la cesárea, sobre la anestesia que falló, sobre escuchar su conversación con el doctor Martínez. Vi las lágrimas correr por su rostro mientras hablaba. Ana, lo siento tanto, sollozó. Cada día quería decírtelo. Pero cada día que pasaba era más difícil. Al principio pensé que era muy pronto en nuestra relación. Luego, cuando nos comprometimos, tenía miedo de perderte. Patricia me dejó cuando se enteró y pensé que tú harías lo mismo. Y luego ya habíamos construido una vida juntos, y no sabía cómo destruir todo con la verdad. ¿Tu madre te dijo que mantuvieras el secreto? Mi madre quería protegerme, pero la decisión fue mía. No puedo culparla por mi cobardía. Al menos asumía responsabilidad. ¿Lo amas? Pregunté. ¿Amas a Mateo? Con todo mi corazón, respondió sin dudar. Es mi hijo. Duele cada día no poder ser su padre de verdad. Pero Lucía tiene razón en protegerlo. Él tiene una buena vida con Pablo. Pablo es un buen padre para él. Mejor de lo que yo podría ser a tiempo parcial. ¿Y a mí? ¿Me amas? Más que a nada en el mundo. Ana, tú eres mi vida. Alejandro es mi vida. Cometí un error terrible mintiéndote, pero por favor, dame la oportunidad de arreglarlo. Pasé las siguientes semanas en terapia. Individual primero, luego de pareja con Diego. Nuestra terapeuta, la doctora Navarro, nos ayudó a procesar todo, me hizo ver que Diego no me había sido infiel, que técnicamente no había hecho nada malo legalmente. Pero también validó mi dolor por la traición de la confianza. Diego cortó todo contacto con su madre durante ese tiempo. Carmen intentó llamarme, visitarme, pero yo no quería verla. Ella había orquestado todo esto. Ella me había manipulado desde el principio. Un mes después de mi confrontación con Diego, recibí una carta de Carmen. Era larga, escrita a mano. En ella explicaba su versión. Ana, escribió, sé que me odias ahora y lo entiendo. Pero quiero que sepas por qué hice lo que hice. Cuando Patricia dejó a Diego, vi cómo se derrumbó. Mi hijo estuvo deprimido durante meses. Había perdido a su primer amor, Lucía, por su propia estupidez juvenil. Luego perdió a su prometida por un hijo que apenas conocía.
Tenía miedo de que pasara su vida solo, que ninguna mujer lo aceptara con su pasado. Cuando te conoció y vi lo feliz que era, lo aterrado que estaba de perderte también, tomé una decisión. Le dije que no era necesario que te lo dijera de inmediato, que esperara hasta que la relación fuera más sólida. Pero los meses se convirtieron en años y el secreto creció. La culpa es mía tanto como de él. Por favor, no destruyas tu familia por mis errores. No le respondí. No podía perdonarla todavía. Mientras tanto, la situación con el hospital se complicó. Presenté una queja formal sobre la falla en la anestesia durante mi cesárea. El hospital investigó y confirmó que el doctor Ruiz había cometido un error en el cálculo de la dosis. La conciencia bajo anestesia es rara pero posible, me explicaron. Mi metabolismo procesa la anestesia más rápido de lo normal, algo que debió haberse detectado en los análisis preoperatorios. El hospital me ofreció un acuerdo, 200.000 euros por negligencia médica a cambio de no demandar públicamente. Acepté. No por el dinero, sino porque quería cerrar ese capítulo. Pero también presenté otra demanda, esta vez contra el doctor Martínez. Él había violado mi privacidad médica al discutir información personal de Diego durante la cirugía. El Colegio de Médicos abrió una investigación. Diego estaba devastado. El doctor Martínez era su amigo desde la universidad. Pero para mí, él representaba todo lo que estaba mal, el club de hombres que guardan secretos, que deciden que pueden o no manejar las esposas. El doctor Martínez eventualmente fue sancionado con una suspensión de 3 meses y una multa considerable. Perdió muchos pacientes. Su reputación quedó manchada, parte de mí se sintió mal, pero la mayor parte sentía que era justo. 3 meses después de todo esto, Diego y yo todavía estábamos en terapia, todavía tratando de reconstruir la confianza. Habíamos hecho progreso. Diego ahora era completamente transparente, me mostró todos sus mensajes, todos sus calendarios, todas sus cuentas. Los sábados que iba a ver a Mateo, yo lo sabía y lo apoyaba. De hecho, en una de esas sesiones de terapia, la doctora Navarro sugirió algo radical, que yo conociera a Mateo. ¿Estás loca? Fue mi primera reacción. Piénsalo, dijo. Mateo es el hermano de Alejandro. Algún día, cuando Alejandro sea mayor, ¿cómo le explicarás que tiene un hermano que nunca conoció? Y Diego, tú vives con esta división en tu vida. Tienes un hijo secreto y un hijo público. Eso no es sostenible a largo plazo. Coordinamos con Lucía y Pablo. Fue incómodo, todas esas personas en una sala, todas las verdades expuestas. Pero para mi sorpresa, Lucía estuvo de acuerdo. Mateo está empezando a hacer más preguntas, admitió. Sobre por qué su tío se parece tanto a él. Sobre por qué no tiene abuelos paternos. Tal vez es hora de decirle la verdad, así que lo hicimos. Con la ayuda de un psicólogo infantil, Diego y Lucía le dijeron a Mateo la verdad. Que Diego era su padre biológico, que tenía un hermano bebé llamado Alejandro. Que toda su familia había tratado de protegerlo pero que ahora él merecía saber la verdad. Mateo se lo tomó mejor de lo esperado. Los niños son más resilientes de lo que creemos. Hizo muchas preguntas. Algunas dolieron, como, ¿por qué nunca quisiste ser mi papá de verdad? Pero Diego las respondió con honestidad. El primer encuentro entre Mateo y yo fue tenso. Yo estaba nerviosa, él estaba curioso. Pero cuando vio a Alejandro, su rostro se iluminó. ¿Ese es mi hermano? Sí, respondí. Ese es tu hermano. Mateo sostuvo a Alejandro con tanta ternura, con tanto cuidado. Y algo en mi corazón se ablandó. Este niño no era mi enemigo. Era solo un niño que merecía conocer a su padre y su hermano. Ahora, 6 meses después de la cesárea que cambió todo, mi vida es completamente diferente de lo que imaginé. Diego y yo seguimos casados, pero nuestra relación es diferente. Hay una grieta que tal vez nunca se cure completamente. Confío en él, pero es una confianza reconstruida, frágil, consciente. Carmen y yo no hemos hablado. Diego la ve ocasionalmente, pero yo dejé claro que no quiero una relación con ella. Ella me escribió varias cartas más, todas pidiendo perdón, todas explicando que solo quería proteger a su hijo. Pero no puedo perdonarla. Tal vez algún día, pero no ahora. Mateo viene a visitarnos un fin de semana al mes. Es extraño al principio, tratar de construir una relación con el hijo de 8 años de tu esposo.
Pero Mateo es un niño dulce, inteligente, gracioso. Y adora a su hermano pequeño. A veces los veo juntos y pienso en todos los años que perdieron por el secreto. En todas las navidades, cumpleaños, momentos cotidianos que nunca podrán recuperar. Lucía y yo, hemos desarrollado una relación cordial. Nos respetamos mutuamente. Ella está agradecida de que haya aceptado a Mateo en nuestras vidas. Yo estoy agradecida de que ella sea razonable y ponga las necesidades de Mateo primero. El dinero del acuerdo con el hospital lo puse en un fondo fiduciario para Alejandro y Mateo. 200.000 euros divididos entre ellos. Me pareció justo. Si no fuera por ese fallo en la anestesia, nunca habría descubierto la verdad. De alguna manera, ese error médico salvó mi matrimonio de una mentira que eventualmente habría explotado de manera peor. A veces pienso en cómo habría sido si nunca me hubiera enterado. Si la anestesia hubiera funcionado correctamente y hubiera permanecido completamente inconsciente durante la cirugía, Diego habría continuado viendo a Mateo en secreto. Yo habría seguido siendo feliz en mi ignorancia. Alejandro habría crecido sin conocer a su hermano. ¿Habría sido mejor? No lo sé. La verdad duele, pero la mentira duele más cuando finalmente sale a la luz. La doctora Navarro me hizo una pregunta en una de nuestras últimas sesiones. Ana, ¿te alegras de haber descubierto la verdad? Tardé mucho en responder. Sí, dije finalmente. Porque ahora tengo la opción de decidir. Antes, Diego decidió por mí. Me quitó la opción de elegir si quería estar con alguien que tenía un hijo. Ahora, con toda la verdad sobre la mesa, puedo elegir conscientemente quedarme o irme. Y elegí quedarme. Pero fue mi elección. Y esa es la diferencia. Anoche, Diego me preguntó si alguna vez lo perdonaría completamente. No lo sé, le respondí honestamente. Pero te amo. Y estoy eligiendo construir una vida contigo a pesar del dolor. Eso tiene que ser suficiente por ahora. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Es más de lo que merezco. Tal vez sí. Tal vez no. La verdad es que la vida no es blanco y negro. Diego cometió un error terrible al mentirme, pero lo hizo por miedo, no por malicia. Carmen actuó mal al orquestar el secreto, pero lo hizo por amor a su hijo. Yo gané el derecho a la verdad, pero perdí la inocencia de un matrimonio sin manchas. Miro a Alejandro durmiendo en su cuna y pienso en el futuro. Algún día, cuando sea mayor, le contaré esta historia. Le diré que la verdad es importante, incluso cuando duele, que la honestidad en las relaciones es la base de todo, y que aunque su padre cometió errores, también tuvo el valor de enfrentarlos y trabajar para repararlos. Y tal vez, solo tal vez, le diré que todo sucedió por una razón, que si no fuera por esa falla en la anestesia, por ese momento horrible en el que estuve consciente, pero paralizada escuchando secretos que no debía escuchar, nuestra familia estaría construida sobre una mentira. Ahora está construida sobre una verdad dolorosa, pero es nuestra verdad. Y con eso, podemos trabajar. Porque al final del día, eso es lo que el amor verdadero requiere, no la perfección, sino la voluntad de enfrentar la imperfección juntos, con los ojos abiertos, con el corazón roto pero dispuesto a sanar. Y eso, finalmente, es suficiente.